Alexander Hamilton no nació en Estados Unidos. No nació rico. No nació con apellido, ni contactos, ni herencia. Nació pobre, ilegítimo y abandonado, en una pequeña isla del Caribe. Y aún así, terminó construyendo el sistema que convirtió a Estados Unidos en una potencia. Esta es la historia de cómo empezó todo. Alexander Hamilton nació el 11 de enero de 1755 en la isla de Nevis. Sus padres no estaban casados. En esa época, eso no era solo un detalle, era una condena social. Su padre abandonó a la familia. Su madre trabajaba como comerciante para sobrevivir. Cuando Hamilton tenía 13 años, ella murió repentinamente. De un día para otro, Alexander quedó solo, sin dinero, sin familia, sin apellido respetable. En el siglo XVIII, ser huérfano e ilegítimo significaba no tener futuro. Pero Hamilton no aceptó ese destino. A los 14 años, consiguió trabajo como aprendiz en una empresa naviera en la isla de Saint Croix. Ahí ocurrió algo clave. Hamilton no solo movía cajas o anotaba números, trabajaba con monedas de distintos países, idiomas distintos, rutas comerciales de todo el mundo. Sin saberlo, estaba recibiendo una educación que casi nadie en América tenía: cómo funcionaba el comercio global. Pero su vida volvió a cambiar en 1772. Un huracán devastó la isla. Destrucción total, caos, muerte. Hamilton escribió una carta describiendo el desastre con una claridad y fuerza impresionantes. La carta se publicó en un periódico local. Los adultos no podían creer que eso lo hubiera escrito un adolescente. La reacción fue inmediata. Este muchacho es brillante. Hay que enviarlo a Norteamérica a estudiar. Por primera vez, la pluma de Hamilton le abrió una puerta. En 1773, con 18 años, Hamilton llegó a Nueva York. El ruido, los idiomas, la energía. Se inscribió en King's College, hoy la Universidad de Columbia. Pero Nueva York no solo le enseñó libros, le enseñó revolución. En 1773 ocurrió el motín del té de Boston. Las colonias empezaron a rebelarse abiertamente contra Gran Bretaña. Hamilton se sumó con lo que mejor sabía hacer: escribir. Publicó panfletos defendiendo la libertad, atacando la tiranía británica, usando palabras como armas. No escribía con miedo, escribía con furia y convicción. La revolución ya no era solo política, para Hamilton era personal. En 1776, la guerra llegó a Nueva York. Hamilton tenía 21 años. Sin experiencia militar formal, se unió al ejército continental. Aprendió rápido, demasiado rápido. Se convirtió en capitán de artillería. Ganó fama por su disciplina y eficiencia, y alguien lo estaba observando: el comandante en jefe del ejército, George Washington. Washington necesitaba jóvenes brillantes que supieran escribir, pensar y actuar bajo presión. Hamilton era exactamente eso. Su talento lo llevó fuera del campo de batalla y directo al centro del poder. Hamilton pasó de huérfano caribeño a oficial del ejército, a llamar la atención del hombre más importante de la revolución. Pero lo que viene no es gloria, es hambre, frío, fracaso del gobierno. Alexander Hamilton ya había sobrevivido a la pobreza, al abandono y a la guerra. Pero ahora estaba a punto de aprender la lección más dura de todas. Ganar una revolución no significa saber gobernar un país. Y esa lección la aprendería en el peor lugar posible. George Washington no se impresionaba fácilmente. Había visto oficiales huir, ejércitos caer y promesas romperse. Pero Hamilton era distinto. No solo peleaba bien, pensaba rápido, escribía mejor. Washington lo llamó a su lado como ayudante principal. Hamilton tenía solo 22 años, y de pronto estaba en el centro del mando militar. Ahí empezó una relación única: un padre sin hijos y un hijo sin padres. Hamilton aprendió cómo se toma el poder. Washington aprendió a confiar. Invierno de 1777-1778. Valley Forge, Pensilvania. El ejército no tenía comida, no tenía zapatos, no tenía mantas. Los soldados caminaban descalzos sobre la nieve. Muchos desertaban. Otros morían de frío y hambre. Washington y Hamilton escribían carta tras carta al Congreso Continental pidiendo ayuda, dinero, ropa, provisiones. La respuesta era siempre la misma: nada. Ahí,
Hamilton entendió algo fundamental. El Congreso era débil. Demasiado débil para sostener una nación. La revolución podía perderse. No por el enemigo, sino por un gobierno incapaz de actuar. Esa idea nunca lo abandonaría. Mientras el ejército sufría, Hamilton observaba. Veía cómo los estados se negaban a ayudar, cómo cada uno pensaba solo en sí mismo, cómo no había autoridad real para obligarlos. Para Hamilton el problema era claro: sin un poder central fuerte, el país no sobreviviría. No lo decía en público aún, pero ya estaba pensando 10 pasos adelante. La guerra lo estaba formando, no solo como soldado, sino como arquitecto de un país. En 1781 llegó la oportunidad decisiva. Los británicos estaban atrincherados en Yorktown, Virginia. Si Washington ganaba ahí, la guerra terminaría. Hamilton pidió volver al combate. Washington le dio una misión crítica: liderar un ataque nocturno contra una fortificación británica. Bayonetas caladas. Sin disparos. Oscuridad total. Hamilton y sus hombres corrieron bajo fuego enemigo y tomaron la posición en minutos. Fue rápido, fue brutal, fue decisivo. Hamilton finalmente tuvo la gloria militar que había buscado. Poco después, los británicos se rindieron. Estados Unidos había ganado la guerra. La guerra terminó. Pero para Hamilton, la verdadera batalla apenas comenzaba. Había visto al gobierno fallar. Había visto el caos. Había visto lo frágil que era la nueva nación. Y estaba convencido de una cosa. Si Estados Unidos quería sobrevivir, necesitaba un gobierno completamente nuevo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.